Josep Ferrís ya ha hablado sobre salud medioambiental, por algunas cosas me las saltaré, así iremos más rápido. Y luego hablaremos principalmente sobre la línea de trabajo que tenemos ahí en las unidades de salud medioambiental, de medio ambiente y cáncer infantil. Y me extenderé un poquito más con las herramientas que utilizamos, que para nosotros es lo más importante que usamos en la historia clínica medioambiental del superviviente de cáncer infantil. Una pequeña diapositiva de un poco el horizonte en el que creemos hacia dónde nos dirigimos en la atención a los supervivientes de cáncer y las conclusiones. Bueno, decir que la creciente conciencia social de la relación entre la salud y el medio ambiente, estamos convencidos de que está siendo y será uno de los principales motores de cambio en las políticas y en los sistemas de salud en el siglo XXI. Ya lo estamos viendo como cada vez más, como ha dicho también Josep, esa cada vez conciencia que tenemos más sobre cómo el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, todos esos problemas globales que afectan al planeta y como también sus efectos tienen efectos en nuestra salud, ¿no? Entonces, no solamente es ver cómo esa degradación del medio ambiente afecta a la salud de los humanos, sino cómo la protección del medio ambiente puede también hacer que protejamos nuestra salud. Aquí siempre hay que intentar buscar el lado optimista, ¿verdad? Bueno, esto ya como el doctor Ferrís ya ha hablado sobre la definición de salud medioambiental de la Organización Mundial de la Salud, pues me lo salto. Decir también sí que reconociendo la especial vulnerabilidad y la oportunidad que hay en la etapa infantil, también ha comentado un poco sobre la especial vulnerabilidad infantil a los efectos que tienen todos estos contaminantes, etcétera. La Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea promueven el desarrollo de estrategias en salud medioambiental. Y ellos hablan sobre que estas estrategias deben ser en unas nuevas estructuras, en el sistema sanitario que no existían hasta entonces, y son las unidades de salud medioambiental pediátricas, que como bien ha explicado Josep, pueden ser clínicas o pueden ser más de las que están en servicios de investigación, epidemiología, etcétera. Las unidades de salud medioambiental pediátrica, voy a hablar específicamente de las clínicas, que es donde trabajamos nosotros, están en hospitales donde pediatras especializados en salud medioambiental trabajan de manera transdisciplinar. Esto es importante porque no es una multidisciplina en el que cada uno sabe mucho sobre su campo, pero no hay objetivos comunes, no hay metodología común, sino se trabaja de manera transdisciplinar pues, con otros profesionales de la salud y también con otros ámbitos. Trabajamos con ambientólogos, trabajamos con matemáticos, trabajamos con biólogos, con químicos, etcétera, con el objetivo final de reconocer, evaluar y manejar todos los riesgos y las enfermedades medioambientalmente relacionadas. Actualmente en España hay 2 unidades de salud medioambiental. Bueno, en el año todo se inició en Valencia, el doctor Josep Ferrís y el doctor Juan Antonio Ortega, crearon la primera unidad, la PESU Valencia, y actualmente hay una desde el año 2005 en Murcia y desde el año 2016 hay otra en Olot, en La Garrocha, en Girona. La misión de la PESU Murcia es pues, proteger la salud y el medio ambiente de los niños desde la etapa preconcepcional hasta el final de la adolescencia. Reconocer, evaluar y manejar las enfermedades medioambientalmente relacionadas, esa es la parte más clínica, y aparte pues, proporcionar educación, entrenamiento, investigación, la parte de docencia e investigación. En la página web está pues, todas las actividades que hacemos, está la memoria de todos los años, últimamente la sacamos por trienio, la última fue de 2017-2019 y ahí están todas las actividades que hacemos. Entre las áreas de trabajo que actualmente tenemos ahí en la unidad, pues bueno, tenemos una consulta de medicina medioambiental donde se tratan problemas de cómo el medio ambiente influye en general en la salud humana, desde riesgo químico en el embarazo, trastornos del neurodesarrollo, del desarrollo sexual, etcétera. La consulta de medio ambiente y embarazo saludable, que Miguel hablará luego sobre ella, también la prevención del tabaquismo en el embarazo y en pediatría, la consulta de apoyo a la lactancia materna, la consulta de ecosistemas saludables, neurodesarrollo saludable y luego también, por último, el programa de salud ambiental y comunitario de largo seguimiento de supervivientes de cáncer infanto-juvenil, que es lo que yo estoy haciendo y un poco por lo que hablaremos más. ¿Por qué esta línea de investigación, esta línea de trabajo en medio ambiente y cáncer? Yo lo voy a decir en tus palabras, Josep, en las palabras de Juan Antonio, si me equivoco pues me corrige y me lo dicen, ¿no? Pero es verdad que ellos siempre, después de todo el bagaje, sobre todo que Josep tenía en la oncología pediátrica, ¿no? Siempre los padres preguntaban, ¿y por qué mi hijo, por qué mi hija
tenido esta enfermedad, ¿no? Entonces siempre era como, bastante tienes con lo que hay que llevar ahora para adelante como para estar preguntando sobre cuáles son esas causas, ¿no? El cáncer es una enfermedad medioambientalmente relacionada en la que el medio ambiente tiene mucho que ver, como ha dicho también Josep, es una enfermedad ambiental multifactorial, que es el resultado de la interacción variable de dos determinantes, el endógeno constitucional y el exógeno ambiental. Y cada uno de esos determinantes, como ya has comentado, hay múltiples factores de riesgo que influyen en cada uno de ellos. El cáncer infantil en sí se considera una enfermedad rara. En el global de todos los tumores que se diagnostican en España corresponde con menos del 3% y luego sus características no son las mismas que las de los tumores en los adultos. Como veis, simplemente por la distribución tumoral, en los niños son más frecuentes los tumores hematológicos, las leucemias, linfomas, también tumores del sistema nervioso central, mientras que los adultos son más tumores sólidos. Es decir, siempre los niños, no podemos olvidarlo, no son adultos pequeños. En general, las causas del cáncer infanto-juvenil son poco conocidas. Las evidencias que con más consistencia se han asociado por algunos factores hereditarios, algunas infecciones virales, la radiación ionizante, los tratamientos con algunos quimioterápicos previos, pero pensamos que la baja prevalencia de esta enfermedad, las dificultades metodológicas que tiene el poder hacer buenos estudios metodológicos, valga la redundancia, para investigar sobre esos factores etiológicos, los largos periodos de latencia, ha hablado Nicolás Olea antes sobre esa herencia transgeneracional, ¿no? Como las exposiciones que la abuela materna tuvo durante el embarazo de la futura madre van a afectar a esas células germinales que luego dan lugar al niño o niña con cáncer. Es importante también indagar y preguntar sobre esas exposiciones y luego la escasa formación en salud medioambiental. No obstante, de todos modos, es cierto que en los últimos años, en las últimas décadas, está aumentando muchísimo la investigación y las evidencias sobre las relaciones que hay, las asociaciones que hay entre distintos factores ambientales y el cáncer infantil. Por otro lado, tenemos que la incidencia del cáncer está aumentando. Estos son de la incidencia del cáncer del 75 al 2017 en Estados Unidos y observa cómo desde el año 75 cómo está esa tendencia lineal creciente. Entre las posibles causas, pues pensamos que la creciente contaminación de los ecosistemas, los estilos de vida globalizadores, el sedentarismo, la globosidad, los hábitos tóxicos, el envejecimiento de los progenitores, también obviamente la mejoría en las herramientas diagnósticas hace que se diagnostiquen más casos y la ausencia de la salud medioambiental clínica pues están influyendo. Por otro lado, también hemos observado un aumento espectacular en la supervivencia en el cáncer infantil. De hecho, se considera uno de los grandes éxitos de la historia de la medicina moderna ha sido este gran aumento en la supervivencia. Como podéis observar en los países más desarrollados o más industrializados, nunca me ha gustado esa definición, pero bueno, en los años 60 la supervivencia estaba en torno al 30% y como en la actualidad está en torno al 80% para el cáncer infantil en global y algunos tipos como la leucemia aguda linfoblásticas que puede estar en torno al 90% la supervivencia. Pero también observamos cómo en los últimos años este gran aumento de la supervivencia, que principalmente ha estado basada en la intensificación de los tratamientos, está sufriendo una desaceleración, ¿no? Lo que nos dice que también como investigadores, como clínicos, tenemos que pensar en otros factores pronósticos que puedan ser unos factores pronósticos que puedan estar influenciando en esa supervivencia. La mayoría de las investigaciones actualmente se centran en las características farmacogenéticas que tienen los pacientes, en el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas, pero también es cierto que los factores ambientales, que por definición muchos de ellos pueden ser modificables, apenas se están investigando sobre ellos y es un campo pues, realmente muy interesante. Nosotros hace unos años publicamos en una revista un trabajo que hicimos sobre leucemias agudas linfoblásticas infantiles y cómo si estaban expuestos al humo ambiental de tabaco por sus padres, la supervivencia era menor, ¿no? Es un factor pronóstico que para nosotros, pues hablamos con los oncólogos y fue también un cambio en la atención a estos niños o a estas niñas, ¿no? Porque ahora cuando entra un niño o una niña con cáncer, con cáncer en general, una leucemia en particular,
y sus padres fuman de la misma manera que al niño pues se le va a dar la quimioterapia en el primer día, en el segundo día, tal, los padres del primer día hay que conseguir que esos padres dejen de fumar, ¿no? Son cosas que, como toda esta investigación en factores ambientales, pues puede también cambiar nuestra práctica. Luego, no debemos olvidar, voy a coger un poco de agua, perdón, que como dice el Instituto Nacional del Cáncer, una persona con cáncer se considera superviviente desde el mismo momento que lo diagnostican y que seguirá siendo durante toda su vida. Entonces, este gran aumento de la supervivencia también ha hecho que el número de largos supervivientes, que son aquellas personas que han tenido un cáncer, que han pasado por lo menos 5 años desde el diagnóstico, ya no reciben tratamiento oncológico, haya aumentado también. Perdón. El gran reto que afrontan estos largos supervivientes es la aparición de efectos tardíos. Los efectos tardíos son eventos crónicos, físicos, psicosociales, que aparecen o que persisten o que aparecen 5 años después de haber sido diagnosticados. Como podéis observar, estos son la incidencia acumulada de efectos tardíos a los 20 años del diagnóstico y se hace por cortes de años de tratamiento. Entonces se ve como esa diferencia entre los años 70, que se usaba más tratamientos como la radioterapia, han ido disminuyendo, pero bueno, actualmente en torno a un 25% de los supervivientes van a tener un efecto tardío grave a los 20 años. 20 años puede parecer mucho, pero no olvidemos que son niños o niñas que diagnostican con 2, con 3, con 4, con 5 años. Estamos hablando que en la veintena de su vida ya van a tener eventos crónicos, enfermedades potencialmente graves. Comparado con la línea de abajo, que son ellos hacen los controles con sus hermanos, que no llega al 5%. Se cree y se está investigando sobre que lo que pasa en los supervivientes de cáncer, que hay como un estado de inflamación crónica, una metainflamación que provoca un envejecimiento precoz a nivel molecular y que es la causa de que puedan tener enfermedades propias de edades pues, más avanzadas siendo tan jóvenes. Esto también afecta a la esperanza de vida por segundos tumores, por causas cardiovasculares principalmente, y se estima pues, que los diagnosticados en los años 90 puedan vivir, su esperanza de vida se proyecta que pueda ser unos 9 años menor que las de población general que no haya tenido un cáncer. Por todas estas razones, desde organismos nacionales e internacionales recomiendan que los supervivientes reciban un seguimiento individualizado durante toda su vida basado en los riesgos específicos derivados del cáncer previo, del tratamiento que hayan recibido, de la predisposición genética que puedan tener, de sus comorbilidades y nosotros añadimos también y de su entorno, incluyendo los estilos de vida. Porque este largo seguimiento no puede centrarse solamente en la identificación y en el manejo precoz de los efectos tardíos, que es importante, claro que sí, pero tiene que ir encaminado a conseguir la mejor calidad ambiental y de vida de los supervivientes, lo que ciertamente creemos que se va a conseguir integrando la salud medioambiental en su atención. Entonces, como resumen en este punto que estamos, bueno, 3 ideas claves, que la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, los estilos de vida globalizadores están aumentando la incidencia y la morbimortalidad de enfermedades medioambientalmente relacionadas, como el cáncer, que los supervivientes de cáncer son un grupo especialmente vulnerable a los efectos de todos estos contaminantes y que en el cáncer infanto-juvenil es necesario mejorar la comprensión de la relación de los factores ambientales con la etiología, con el pronóstico y con el bienestar de los supervivientes. Pues por todas estas razones trabajamos en medio ambiente y cáncer infantil. El doctor Josep, que ya lo habéis visto, lo habéis escuchado antes, el doctor Juan Antonio Ortega, pues son los pioneros y empezaron hace muchísimos años y bueno, yo que me añadí pues mucho después, pero bueno, que como ha visto antes Josep, el abuelo, el padre y el nieto, ¿no? Aquí, bueno, con esta diapositiva lo único que quiero mostrar es un poco toda la historia para que un poco pues, veáis todos estos años cuando empezaron a trabajar, por así decirlo, en el año 2004 fue como el punto de inflexión, el primer punto, porque fue cuando se inició el proyecto MACAPE, Medio Ambiente y Cáncer Pediátrico, en la PSU Valencia, en el Hospital de la Fe, que fue
financiado por la Fundación de la Asociación Española contra el Cáncer para el desarrollo de la historia clínica medioambiental, que ahora hablaremos sobre ella. Un hito importante que en el año 2006 fue reconocida como una buena práctica por la Estrategia Nacional del Cáncer, del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Luego, en el año 2008, comenzó la colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena para la georreferenciación de los casos de cáncer infantil, para poder tener, que luego hablaré sobre ello, un sistema de vigilancia epidemiológica en el cáncer infantil que tenemos en Murcia. Esto sirvió pues, como germen, por así decirlo, para en el año 2012 ya crear el programa de largo seguimiento, como hemos hablado antes, en que mezclamos ya etiología, pronóstico, largo seguimiento. Otro hito importante fue en el 2018, una propuesta que presentamos para el Horizonte 2020 de la Unión Europea. Nos sirvió un poco para la internalización del programa, con la creación en Suchica, pues, con la colaboración de otros grupos nacionales e internacionales. Entre los colaboradores, pues, bueno, mencionar principalmente a la Escuela de Medicina del Monte Sinaí, que colaboran con nosotros. Vienen todos los veranos, vienen 2 o 3 estudiantes de allí pues, para trabajar con nosotros. Específicamente, uno de ellos pues, siempre trabaja en el programa de Medio Ambiente y Cáncer, el Instituto de Salud Carlos III, la Universidad Politécnica de Cartagena, etcétera. Decir que hasta ahora, bueno, desde el año 98, que fue cuando se creó la sección de encomatología pediátrica ahí en el hospital de la Arrixaca, en Murcia, pues llevamos 860 supervivientes en seguimiento, se han hecho 792 evaluaciones individualizadas de riesgo, ahora veremos, forman parte de la historia ambiental, ahora veremos un poquito lo que son, se han hecho 572 pasaportes verdes hacia primaria y se han formado más de 700 profesionales en primaria. La herramienta de trabajo, la historia clínica medioambiental del superviviente de cáncer infanto-juvenil, no tiene ningún misterio, es una herramienta clínica, sencilla, económica, innovadora, que forma parte de la historia clínica estándar de medicina. Son aquellas preguntas que dejamos de hacer y nunca deberíamos haber dejado de hacerlo, ¿no? Como a qué atribuye usted la causa de la enfermedad de su hijo, su hija, en qué trabaja, cuáles son sus hobbies, cómo es su casa, en qué barrio vive, todas esas preguntas que dejamos de hacer los médicos y la enfermera y que tenemos que recuperar. La historia clínica medioambiental es eso, pero o sea, son esas preguntas y lo que la evidencia nos dice sobre todo esto. Contribuye a mejorar el juicio clínico etiológico y pronóstico, la promoción de ambientes y estilos de vida más saludables para el superviviente, su familia y la comunidad. La historia clínica mental del superviviente tiene como 4 partes que se realizan en distintos momentos del proceso oncológico y que, bueno, voy a pasar de desarrollar brevemente. La hoja verde de georreferenciación se basa en el momento del diagnóstico, los primeros días cuando diagnostican a un niño o niña con cáncer, y es un screening medioambiental básico en el que principalmente lo que recogemos es la dirección postal donde viven en 3 momentos críticos: durante el embarazo, durante los 2 primeros años de vida y en el momento que diagnostican la enfermedad. Luego, con esas 3 direcciones, lo que hacemos es georreferenciarlas utilizando sistemas de información geográfica, y eso nos permite crear mapas de incidencia para luego poder buscar si hay agrupamientos o clústeres de casos de cáncer. Pongo un ejemplo que así es mucho más visual. Esto es a nivel más global. Nosotros tenemos todos los casos de cáncer que ha habido en la región de Murcia. Eso nos va a permitir pues, ver si hay mayor incidencia o menor incidencia en diferentes áreas. Pues el primer mapa está hecho por áreas de salud, el segundo por zonas básicas de salud, y luego cuando hacemos la georreferenciación nos vamos al nivel administrativo más pequeño, a la división administrativa más pequeña que existe, que es la sección censal. Eso nos va a permitir tener unos datos al nivel mínimo de detalle. Es decir, nosotros sabemos en cada sección censal cuántos niños y niñas menores de 15 años hay, porque son datos públicos del Instituto Nacional de Estadística. Sabemos cuál es la incidencia de un determinado tumor, entonces podemos saber cuáles son los casos esperables y nosotros sabemos, porque lo tenemos referenciado, cuáles son los casos observados. Pues por análisis matemático nos dicen si hay más casos de los que debería haber por estadística, ¿no? Y eso nos sirve pues, para crear esos sistemas de vigilancia y decir en qué zonas hay más casos de cáncer de los que debería haber por estadística. ¿Qué pasa cuando nosotros identificamos un clúster? Es verdad que la historia clínica medioambiental, hemos hablado antes, la
El cáncer es una enfermedad multifactorial en la que hay muchos factores, dos determinantes, muchos factores de riesgo. Establecer una relación causal pues va a ser muy difícil, por no decir imposible. De hecho, la historia clínica medioambiental, su objetivo no es establecer una relación causal, sino por un lado, investigar y tener más conocimiento de cuáles son esos factores de riesgo a los que los niños y niñas con cáncer están expuestos, y sobre todo nos va a servir para que disminuyan o eliminen esos factores de riesgo que sí que puedan afectar a lo mejor al pronóstico y al bienestar futuro. Cuando identificamos un clúster, nosotros pues también nos dirigimos a esa zona, a ese barrio, aparte de antes haber hecho la evaluación individualizada de riesgo que ahora veremos, pues nos vamos allí, simplemente pues vemos las casas, vemos el barrio, hacemos algunas mediciones con un poco de sensorización con medidores de contaminación atmosférica. Si la zona pues, puede ser de riesgo, también tenemos medidores de radón, campo electromagnético, etcétera, pues para medir todos aquellos factores de riesgo que pueden estar relacionados y que a lo mejor pues, los padres no tienen por qué saberlo. Luego, la evaluación individualizada de riesgos en la segunda parte se hace en los primeros meses, cuando ya están durante el tratamiento, y es una identificación de factores de protección y de riesgo que están asociados con cada tumor. Se hace a nivel de riesgo personal y familiar, pues preguntamos pues, en qué trabajan los padres, el nivel socioeconómico, las aficiones que tienen, sobre la casa, pues la antigüedad de la casa, el uso de pesticidas dentro del domicilio, el barrio, pues la cercanía a polígonos industriales o a industrias que sean contaminantes, la cercanía a zonas de campos de cultivo para ver la exposición a pesticidas fuera del domicilio. Luego también preguntamos sobre el centro educativo al que va el niño o niña, otros casos de cáncer, porque no olvidemos que Miguel también hablaba un poco sobre eso, sobre la salud ambiental escolar, que los centros educativos donde nuestros hijos pasan la mayoría del tiempo, muchas veces pasan más tiempo allí que en casa, ¿no? Entonces, todas las exposiciones que pueda haber en los colegios para el centro educativo son igualmente importantes. Una vez que acaban el tratamiento, se hace el pasaporte verde o la hoja de tránsito hacia atención primaria, en la que recogemos toda la información sobre el tratamiento, el tipo de tratamiento, las dosis que llevaron, etcétera, y con eso lo que hacemos es como un prospecto, como yo siempre les digo, esto es como un prospecto. Por los tratamientos que has llevado, por tu predisposición, etcétera, el riesgo de que aparezcan ciertos efectos tardíos son estos, y es el seguimiento que te vamos a hacer, ¿no? Para nosotros es importante que todos ellos tengan esa información. Y ya luego pasamos a la última parte, que es la atención compartida de largo seguimiento. Es un modelo de atención compartida entre la unidad de salud medioambiental y atención primaria, en el que se hace un seguimiento pues, según los riesgos, anual, bianual, en la que se ven esos posibles efectos tardíos. Y luego yo, sobre todo, como lo que le digo siempre a los supervivientes cuando están en la consulta, que esto es como una balanza. Aquí lo que queremos es la corresponsabilidad, fomentar el autocuidado y empoderar a los supervivientes. Yo siempre digo esto es como una balanza. En un lado de la balanza tenemos los riesgos que cada persona puede tener de tener ciertas enfermedades. Ello es verdad que una población especialmente vulnerable por los tratamientos recibidos pues tiene unos mayores riesgos de tener esos efectos tardíos de los que hemos hablado, ¿no? Pero luego en otro lado de la balanza está esos factores modificables que dependen exclusivamente de ellos o de sus padres, en el caso de cuando viven con ellos, ¿no? Y esos son pues una alimentación adecuada, hacer actividad física con regularidad, evitar hábitos tóxicos, todo eso va a contrabalancear ese exceso de riesgo. Es como hablaba antes Josep, ¿no? Es verdad que los hospitales, los centros de salud se están convirtiendo o siempre han sido centros de enfermedad, y tenemos que revertir eso y convertirlo en centros de salud, en la que está claro que cada vez más tenemos que cambiar nuestra visión de que lo que hagan nuestros pacientes, lo que hagan la gente que viene al hospital, en los centros de salud, ellos tienen mucho más que decir en que tengan una buena salud que lo que nosotros podemos decirle. Entonces, hay que hacerlos responsables de su salud y hay que conseguir empoderarlos para llegar a ese punto. Y bueno, ya finalizando, este es un poco el horizonte hacia el que creemos que nos dirigimos en la atención a los supervivientes. Es un enfoque más ecosistémico para mejorar la salud del superviviente de cáncer, que estudie las interacciones de todos los determinantes socionaturales, ¿no? Ya no son determinantes sociales, sino naturales, y cómo afectan a la etiología, al pronóstico y al bienestar de los supervivientes. Y ya por último, como conclusiones,
Recordar, cada vez más importante, la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, los estilos de vida globalizadores, todos estos problemas de salud planetaria que cada vez son más frecuentes y que cada vez están más en la agenda internacional, en los medios de comunicación que vamos conociendo, aumentan mucho la incidencia, la morbimortalidad de enfermedades medioambientalmente relacionadas como el cáncer. Que integrar la salud medioambiental en la práctica clínica nos va a contribuir a mejorar la etiología, el pronóstico y los resultados en el cáncer infantojuvenil. Y que la historia clínica medioambiental es una herramienta clínica, es innovadora, pero a la vez sencilla y es reproducible, fácilmente reproducible, que consolida el trabajo de las unidades de salud medioambiental y genera nuevos perfiles profesionales que van a proporcionar un seguimiento con un enfoque integrativo y global para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los supervivientes. Nada, simplemente dos recomendaciones. En abril va a comenzar un curso de la Universidad de Murcia, un curso sobre salud medioambiental, la que principalmente, bueno, es un libro que publicó el doctor Juan Antonio Ortega, una aproximación al modelo de salud medioambiental. El curso pues versará sobre eso, ¿no? Sobre un modelo a la salud medioambiental, y ahí está pues toda la información sobre el curso por si alguien está interesado. Y nada más, ya está.